Por favor, abran sus Biblias en Apocalipsis 22:14. Empezamos la gradación. ¿Qué dirías tú que son las 3 cosas más importantes que la gente tiene que saber para ser bendecida? Para que puedan ser partícipes del reino de Dios. ¿Qué dirías que son esas 3 cosas más importantes? Y han dicho pecado, juicio, justicia. Y eso es lo que el Espíritu Santo dice Jesucristo, que cuando venga revelará esas 3 cosas: pecado, juicio, justicia. En otras palabras, ¿qué es lo que el Espíritu Santo da? Ese estándar de lo que es el pecado, de lo que es justicia y de lo que el juicio se define. Nos da la ley de Dios, nos da la naturaleza de Dios. En Apocalipsis 22:14 dice: dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y que puedan entrar por las puertas de la ciudad. ¿Qué ciudad? La ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, el monte Sión. De acuerdo a Hebreos, esa es la ciudad a la que hemos de llegar. Has llegado al monte Sión, ciudad del Dios viviente. Hemos ya llegado a esa ciudad, y la ciudad de Dios es la iglesia, la Nueva Jerusalén, el monte Sión. Ahora, no estoy preguntando lo que el hombre quiere saber. La gran diferencia, lo que quiere saber el hombre y lo que el hombre necesita saber. Juan Calvino dice: casi todo ser humano está infectado con la enfermedad de querer obtener conocimiento inservible. Las cosas secretas son de Dios. Las cosas secretas, en contrario, hablando de brujería, magia, curandería, todas estas cosas, hablando de cultos oscuros, y las cosas secretas pertenecen a Dios, y las cosas reveladas pertenecen a la iglesia. Estoy citando a Moisés. Y para que uno pueda ser bendecido, para que uno pueda nacer de nuevo, que pueda ser partícipe del reino de Dios, tenemos que conocer 3 cosas básicas. La primera cosa que necesitamos saber, la cosa número 1 que cualquier persona debe de saber, y la mayoría no quiere saber, quieren entrar en otras cosas, especulaciones secretas, en vez de concentrarse en lo que Dios ha revelado en su palabra. La cosa principal que debemos de saber es cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Necesitamos saber quién es Dios, necesitamos buscarle. Y si entendemos cómo es Él, cambiaría la manera en que pensamos, cómo actuamos, cambiaría nuestro enfoque del mundo. Ahora, el Antiguo Testamento es como esa escuela de guardería. Es donde Dios empieza, ¿verdad? Ha escrito el Antiguo primero. De todas las escrituras dadas por inspiración en la Biblia, y la Biblia como revelación, la Biblia ha revelado la verdad que debemos conocer. Y entonces tenemos que ir ahí si queremos saber.
Es lo que necesitamos saber. Y Dios ha empezado con símbolos como para niños en una guardería. Porque ha escrito simbólicamente, por ejemplo, dice la Biblia, he hablado a los profetas, citando Oseas. Y puedes ver las caricaturas, por ejemplo. Son símbolos en el Antiguo Testamento. Y mucha gente cree que el Antiguo Testamento es tonto porque está lleno de símbolos y no entienden que los símbolos significan algo. San Agustín pensaba que la Biblia era pura fantasía hasta que Dios cambió su espíritu. Porque hablamos de metáforas, hablamos de símbolos, de ilustraciones, tenemos que ir más allá. Y vemos en las caricaturas, por ejemplo, que los animales hablan y sabemos que no hablan. Pero Dios nos ha hablado en símbolos, hablando de sacrificios, hablando, por ejemplo, de José siendo un tipo de Cristo, Moisés siendo un tipo de Cristo, David siendo un tipo de Cristo. Hablando entonces de Jesucristo que ha de venir. Y entonces Jesucristo llega y les explica a los discípulos todos los símbolos que significaban. Ahora vemos que gatear es primero. Si un bebé es forzado a caminar antes de que pueda enseñarse a gatear, ¿qué pasa? Bueno, no se nos dice que parte de su cerebro no se ha desarrollado bien. Debe de gatear antes de caminar. Es como la mente se desarrolla y Dios empieza en la guardería, en el Antiguo Testamento. También, si un niño es forzado a leer antes de que el niño aprenda a jugar, parte del cerebro no se ha desarrollado completamente. Un niño tiene que aprender a gatear, a jugar y ser un niño antes de que sea forzado a aprender a leer. Muchos niños aprenden muy rápido y eso es diferente, pero estoy hablando de forzarlos. Les haríamos daño. Algún doctor estudioso dice que no cree y no ha cambiado de opinión basado en estudios. No cree que los niños deberían de ir a la escuela hasta la edad de 8 años, porque si fuera así, creerías que sobrepasarían a todos los niños, porque ya está listo. Tal vez no sea verdad por completo, hablando generalmente. Pero lo mismo es verdad cuando decimos que el Antiguo Testamento es declinado, porque es gatear, es aprender a jugar, es ver símbolos que significan algo. Sí que cristianos que puedan decir que los 10 mandamientos no son para cristianos para hoy en día, nunca desarrollaremos nuestra caminar espiritual apropiadamente. He escuchado predicadores, uno en particular y muchos otros, predicadores de mega iglesias, enseñando esto, diciendo que los 10 mandamientos no son para los cristianos de hoy en día. Que el antiguo ya ha pasado, que no necesitamos la ley de Dios. Es lo que se enseña. Pero nunca se desarrollaría una persona espiritualmente. Y te voy a decir por qué. Porque nunca aprendería de el pecado, del juicio y de la justicia por venir. Y esto se llama el trabajo de la ley, el trabajo del Espíritu Santo para convencer al Espíritu de estas cosas. Y realmente cualquier persona que no esté convencida de estas cosas no puede ser salvo. Alguien que no entienda los 10 mandamientos nunca ha sido
convencido, nunca ha sido humillado, nunca ha tenido un corazón contrito. Porque el Espíritu usa su ley en convencer. Los grandes predicadores de la historia, los más grandes, hablando de George Whitefield, estoy hablando de Jonathan Edwards, estoy hablando de John Bunyan, autor del Progreso del Peregrino. Estos puritanos, pactadores, entendieron el trabajo de la ley. Es lo que trae a alguien a Cristo. Aquellos que no han tenido este trabajo de la ley, trabajado en sus corazones, nunca serán traídos a Dios. No han sido enseñados. Porque dice la Biblia que la palabra de Dios es verdad para qué. Y hay ciertas personas que lo interpretan de esta manera. Algunos interpretan de esta manera, dice que nuestra ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y dice, ha sido como si fuera en el pasado, ¿verdad? Y ya no es para uno que está en Cristo. Pero claro que es para aquellos que no tienen a Cristo. Claro que es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Y cómo trabajamos Porque la palabra de Dios enseña que no podemos salvarnos a nosotros. Necesitamos a Cristo. Y Cristo ha cumplido la ley. No crean que he venido para abolirla. He venido a cumplirla. Y a menos de que tu justicia exceda la justicia de los fariseos y escribas, no será suficiente. Tu justicia debe de exceder esa justicia o no podrás entrar al reino de Dios usando la ley. Y en ese mismo capítulo dice Jesucristo, no es suficiente no cometer adulterio exteriormente. Hay lujuria en tu corazón. Y continúa. Y se cumplen otros versículos, por ejemplo, tomando el Dios en vano, etcétera, etcétera. Aplicando la verdadera aplicación de la ley, no haciendo nuevas. Y David entendía tanto esto. Moisés lo entendió. Nunca hizo ninguna nueva ley. Entendían lo que significaba desde el principio. Así que primero aprendemos lo básico. Creación, básico. Dios creó todo. La caída. Si no entendiéramos la caída, Adán cayó y todos hemos caído. Y todo se cae como unas piezas de dominó. Si entendemos la caída, la creación y la caída, todo lo demás tendrá sentido. La redención, creación, caída, redención. Dios ha prometido a Satanás que la semilla de Eva aplastaría su cabeza. Estamos hablando de la cruz de Cristo. Cristo siendo esa semilla de la mujer, aplastando la cabeza de Satanás. Creación, caída, redención. Y no paramos ahí. Restauración de todas las cosas. Son las cosas básicas. Y todo empieza en Génesis. El Antiguo Testamento. Si lo quieres llamar así, caricaturas, símbolos. Aprendemos que Dios ha tenido una solución antes de que los tiempos empezaran. Aprendemos que el hombre es pecador. Que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha y los pensamientos del corazón, cada imaginación era solamente el mal. Y Dios se arrepintió de hacerlo y los destruyó. Pero Noé encontró gracia. Un hombre encontró gracia en los ojos del Señor.
¿Qué aprendemos de Dios en esto? Que Dios tiene ira, que Dios da juicio, que Dios salva. También es Antiguo Testamento. Y cada persona que es salvada en el Antiguo Testamento es salvada de la misma manera que somos salvos, que es a través de la fe. Nadie puede ser salvo haciendo cosas buenas por la caída de Adán. Por la caída, creación, caída, redención, restauración. Cosas básicas. El Dios de la ley y su ira. Alguien ha dicho que no atenderían a esta iglesia porque hay tanto Antiguo Testamento aquí. Ahora, si no amamos lo que Dios ha dado, su ley, su justicia y entender su ira, todo esto está en la Biblia. Todo está en el Antiguo Testamento. Pero si no amamos a este Dios y todos los atributos que expone, estamos rechazando el único Dios, rechazando a Cristo porque Él es Dios. Si no nos da gusto el Antiguo Testamento, Él es el que inspiró la boca de los profetas. Toda escritura es dada por inspiración de Dios. Y Pablo dice que antes de que el Nuevo se escribiera, está hablando del Antiguo. Si rechazamos el Antiguo, significaría que parte de nuestro espíritu todavía no está desarrollado. Y todavía hay tanta carnalidad en nosotros, porque el cristianismo maduro ama el Antiguo, ama su ley. La persona inmadura la odia, porque la persona inmadura trae incomodidad, porque todavía está debajo de la ley. Y aquellos que están debajo de la ley están bajo maldición. Todavía no hay nacido de nuevo, pero la persona que ha nacido de nuevo, todo está bajo la gracia. Y como dice David, es mi deleite y meditación día y noche. Y por eso amaba la ley de Dios. Tan simple, ¿verdad? El apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corintios y dijo: yo, hermanos, no les hablo como gente espiritual. No es que un espiritual ha nacido de nuevo, pero les hablo como carnalmente, como bebés en Cristo. Te he alimentado con leche y no con comida sólida. Porque no podían recibir esto. Aún está escribiendo a la iglesia de Corintios. Dice, todavía son carnales, porque hay envidias, divisiones entre ustedes. Porque mientras haya envidias, divisiones, no son carnales y comportándose de tal manera y comportarse de esa manera es comportarse de una manera infantil, ¿no es así? Lee el contexto. Por eso les hablo como bebés infantiles, les dice Pablo. Así que la primera cosa que debemos de conocer es cómo es Dios. La segunda cosa que debemos de conocer es cómo somos nosotros, cómo estamos. Y la única manera de conocernos es conociendo a Dios. Esa es la única manera. Si vemos cómo Dios es,
veremos cómo estamos y te darás cuenta que no es muy bueno. Cuando Isaías vio a Dios y se vio a sí mismo y dijo, ay de mí. ¿Alguna vez te has dicho, ay de mí? El liberal querrá decir, estamos bien, pero no pueden verse a sí mismos porque no han visto a Dios, han negado a Dios. Pero tenemos que decir, el hombre no es básicamente bueno, el hombre es básicamente malo. Porque buen fruto no puede venir de mal árbol. Así que aquel que no ha dicho, ay de mí, acerca de su caída, acerca de su naturaleza caída, nunca ha visto a Dios. Ezequiel ha dicho, Dios ha dicho a través de Ezequiel, cuando te convertí te di un nuevo corazón. Es bueno humillarte. El liberal diría, no te odies a ti mismo, eso no está bien, tienes que amarte. No es así. Porque ahora te has regocijado de que Dios te ha lavado, de que ahora eres limpio. Y es un sentimiento tan reconfortante humillarte y que Dios te limpie. Y puedes entonces ahora agradecer a Dios porque Dios ha hecho algo. Cuando te das cuenta de eso, hombre, es reconfortante. Cuando la maldición cayó a Adán, tú y yo estábamos ahí, en su cuerpo, en el ADN. Y Dios dijo, aquel día que comieres de ese árbol morirás. Y ese día Adán murió. Empezó a envejecer. La maldición entró a su cuerpo, empezó a envejecer, fue mortal. Antes de eso nunca hubiera muerto. Pudieran haber nacido tantos hijos de él y llenado la tierra de hijos, pero cayó. Dios es justo, Dios maldijo su ser y ahora estamos incluidos. Así que necesitas saber esto. El hombre es ahora esclavo de su propia naturaleza pecadora. Su propia naturaleza caída y peca deliberadamente por su naturaleza. Cada hombre y mujer es esclava de lo que cree en su corazón. Y son entonces esclavos de su naturaleza. Y la única manera de obedecer a Dios entonces es por un acto voluntario. Pero el hombre no puede servir a Dios sin que Dios tiene que hacer algo primero. Dice la Biblia, yo te he escogido, tú no me has escogido, yo te he escogido. Te he abierto tus ojos para que veas la verdad. La salvación es del Señor y no del hombre. Dios hace el primer paso. Dios ha preordenado que abras tus ojos antes de la fundación del mundo, antes de que nacieras. Así que cuando la maldición cayó en Adán, esto se llama la esclavitud del pecado. Pudiéramos decirlo, la esclavitud de tu voluntad. Y Martín Lutero ha escrito este libro. Y lo que significa es que no es que el hombre no tenga
libre albedrío. El hombre, el problema es que esa libertad está esclavizada por el pecado. Peca libremente. ¿Por qué? Porque está esclavizado. Está esclavizado y su voluntad está esclavizada. Algunos dirían, ¿el hombre no tiene libre albedrío? Claro que sí. El problema es de que está esclavizado. Dios entonces trabaja nuestra voluntad y entonces creemos en Jesucristo, pero tiene que liberarnos primero. Y Dios es el que trabaja en ti, en la voluntad, para también tener obras. Pero es Dios el que lo hace. Dios es el que trabaja tu querer. Dios trabaja en tu obedecer. Dios hace que abras tus ojos. Dios trabaja a través de nuestra voluntad, porque cada persona es esclava de lo que cree. Pareciera una contradicción, ¿verdad? Es esclava de su propio libre albedrío y está esclavizado de lo que cree en su corazón. Por lo tanto, peca deliberadamente. Pero Dios tiene que hacer el primer paso. Y Dios lo expresa en Romanos capítulo 7, poniéndose como ejemplo de toda la gente. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, nada hay en bueno. Dice, yo sé que en mí, en mi carne, porque el querer el bien está en mí, pero no la habilidad de hacerlo, de ejecutarlo, porque no hago el bien que quiero, su voluntad, ¿verdad? No puedo hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. La esclavitud de la voluntad. Así que los discípulos se preguntan, ¿quién podrá ser salvo? Jesucristo dice, para nadie todo es imposible, pero para Dios no. Dios es posible hacerlo. Dios puede hacernos una nueva creación. La esclavitud de la voluntad no significa que el hombre no tenga libre albedrío. El hombre deliberadamente peca. Pero no puede ser liberado de pecar, a menos de que Dios primero lo escoja, que lo convenza, que abra sus ojos, que vea la verdad. Una revelación divina. Es el Espíritu Santo abriendo los ojos. No hasta ese entonces no es un hombre libre. No hasta entonces puede nacer de nuevo. Entonces necesitamos saber cómo es Dios. Segundo, tenemos que saber cómo somos. Necesitamos conocernos. Y la tercera cosa que el hombre necesita conocer es cómo ser libre. Cómo ser liberado. Jesucristo dijo, debes nacer de nuevo. Aquel que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. A menos de que te conviertas y seas como pequeños niños, no entrarás en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Por gracia has sido salvos. Y esto lo decía a la iglesia de Éfeso. Por gracia has sido salvo a través de la fe, y no de ti, sino don de Dios. No de buenas obras para que nadie se gloríe. Porque somos criaturas suyas, creadas en Cristo Jesús, para buenas obras, que Dios preparó de antemano. Preparó
de antemano para que pudiéramos caminar en ellas. Necesitábamos saber que la única manera de ser salvo es creyendo en el Evangelio. Es la única manera. La única manera de ser bendecido. Es la única manera de heredar el reino de Dios. Y significa que indios en el Amazonas que nunca escucharon, nunca escucharon el Evangelio. Pero la pregunta es, ¿el hombre va al infierno porque nunca han escuchado el Evangelio? La respuesta no. No van al infierno por esto. Van al infierno porque ya han sido condenados por la ley. ¿Ves? Muchos cristianos modernos creen que el hombre va a ir al infierno porque no conocen a Cristo. Claro que sí, pero no es la mayor principal, la razón principal. La razón principal es porque han quebrantado la ley de Dios y han sido condenados. Y si el cristiano no conoce esto que es básico, me pregunto si han nacido de nuevo. Porque no han desarrollado su espíritu. Porque han caminado antes de aprender a gatear. Porque han ido al nuevo y no han conocido a Dios. Pero cuando van al nuevo, nada más hablan de lo bueno. Pero Dios también habla de juicio. ¿Has leído el Apocalipsis? El libro de Hechos. Dios mandó muerte. Es el Nuevo Testamento también. Y puedo dar otros ejemplos también. Así que la gente no va al infierno porque no han escuchado el Evangelio. Es porque ya están condenados. Y estoy citando Juan 3. Dice la Biblia que él ha sido condenado ya por sus obras. Ya ha sido condenado porque ha quebrantado su ley. La Biblia dice, y puedes conocerlo en el día del juicio. En Apocalipsis 20:12 dice que los muertos han sido juzgados de acuerdo a sus obras. No dice si los muertos han sido juzgados si recibieron a Cristo o no. Dice que los muertos han sido juzgados de acuerdo a sus obras, de acuerdo a las cosas escritas en los libros. Y hay otro libro hablando del libro de la vida. Y aquellos que no fueron encontrados escritos en ese libro. Hemos sido condenados, pero hemos venido a Cristo, porque Dios ha abierto nuestros ojos y somos nacidos de nuevo y nuestros nombres son escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, antes. Así que la única manera de escapar a este lugar es escuchando el Evangelio y creyendo en él. Nadie puede ser bueno suficiente. Nadie. Que tuvimos un gran estudio, escuela dominical. Te estoy diciendo, necesitas venir a la escuela dominical. Son lo básico, muy importante para la vida. La Biblia revela todo lo que el hombre necesita para ser salvo, para ser bendecido, para honrar a Dios, para honrarnos a nosotros mismos, para ser salvo. ¿Por qué el hombre escoge conocer las cosas secretas y rechaza lo que Dios ha revelado?
Lee toda la Biblia por lo menos una vez al año. Toda. De Génesis a Apocalipsis. ¿Sabes qué te tomaría leer toda la Biblia en un año? 10 minutos al día. 10 minutos al día. Lee toda la Biblia. Si Dios nos preguntara a ti y a mí, ¿no te gusta gastar tiempo conmigo? ¿Qué tienes en contra mía? Gasta tu tiempo conmigo. Toma tiempo. Haz un calendario todos los días para no solamente leerla, pero también orar, platicar conmigo. ¿Estás casado? Ora con tu esposa todos los días. 10 minutos, 15 minutos, no es nada. Lo que tengo que ofrecerte es más importante que cualquier cosa. ¿Qué no puedes gastar tiempo conmigo? Quiero llenar tu corazón de la revelación divina. Quiero que seas bendecido de toda manera. Ven a mí. ¿O quieres escoger las otras cosas, distracciones? No habrá cosa buena. Yo soy tu respuesta, dice Dios. Yo soy la respuesta, yo soy la vida. Ven a mí.